Lo que este alienígena le reveló a un pastor sobre el regreso de Jesús sacudirá todo lo que crees. Antes de que termine la historia, pondrás en duda cada enseñanza sobre la fe, la salvación y el verdadero segundo advenimiento de Cristo. Pero tienes que escuchar hasta el final, porque lo que le pasó a Paul Mitchell y esa fría noche de noviembre no solo cambió su vida, podría cambiar la tuya también. Si alguna vez te has preguntado cuándo regresará, realmente Jesús o si todo lo que has aprendido en la iglesia es completo, este relato te hará repensar cada palabra que has oído sobre el Salvador. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque historias como esta pueden revelar verdades que han estado ocultas todo el tiempo. Ahora, retrocedamos a esa noche que Paul Mitchell nunca olvidaría. La vieja iglesia baptista en Ashland, Kentucky, estaba completamente en silencio cuando Paul Mitchell cerró la puerta principal a las 11:47 de la noche de ese jueves. A los 63 años, con el cabello grisáceo y los hombros encorvados por el peso de décadas de ministerio, tenía la costumbre de pasar horas solo en la iglesia vacía, después de que todos se hubieran ido, arrodillado en los mismos bancos de madera, donde había predicado durante 35 años. Oraba por respuestas, oraba por el alma de su esposa fallecida, oraba por una señal de que todo lo que había creído, toda su vida realmente tenía sentido. Pero las respuestas nunca llegaban. Esa noche era especialmente fría. El viento soplaba fuerte a través de los árboles que rodeaban la iglesia, haciendo que las hojas secas danzaran por el estacionamiento vacío. Paul se ajustó el abrigo grueso y bajó los 3 escalones de concreto hacia la entrada, con las llaves aún en la mano. Sus pasos resonaban en el silencio de la noche, mientras caminaba hacia su camioneta pick-up, estacionada bajo el único farol que funcionaba. Fue entonces cuando lo vio. Una figura, parada junto a su camioneta, completamente inmóvil, solo observando. Paul se detuvo en seco, con el corazón latiendo fuerte. La figura estaba a unos 50 pies de distancia, pero había algo profundamente equivocado en esa silueta. Incluso desde esa distancia, incluso bajo la luz amarillenta tenue del farol, Paul podía notar que no era normal. «Hola», llamó, tratando de mantener la voz firme. «El estacionamiento está cerrado. La iglesia abre mañana a las 9 de la mañana». La figura no respondió. No se movió. Solo estaba allí como una estatua, observando. Paul sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sus dedos se apretaron alrededor de las llaves. Tal vez era solo alguien que necesitaba ayuda, tal vez un indigente buscando refugio. Después de todo, era pastor. Era su deber ayudar, pero algo en esa figura hacía que cada fibra de su ser le gritara que corriera. ¿Necesitas algo? ¿Estás perdido? Paul dio 2 pasos más cautelosos hacia adelante, intentando ver mejor. Y entonces la figura se movió. No caminó, no dio pasos normales. Simplemente se deslizó unos pies hacia un lado, saliendo de la sombra de la camioneta y entrando en la luz del farol. Paul se congeló. La figura tenía forma humana, 2 brazos, 2 piernas, una cabeza, pero todo estaba mal. Las proporciones no eran del todo humanas. Los brazos eran ligeramente más largos, el torso más estrecho, y la forma en que esa cosa se movía, tan fluida, tan silenciosa, era completamente antinatural. «Señor Jesús», susurró Paul, retrocediendo un paso. Su cerebro luchaba por procesar lo que veía. Esto no podía ser real. Tal vez estaba teniendo un ataque, tal vez un colapso nervioso. Desde la muerte de Marta, no había dormido bien. Tal vez era eso, una alucinación, agotamiento extremo. Pero entonces la cosa giró su rostro hacia él, y Paul vio sus ojos, demasiado grandes, demasiado oscuros, sin blanco alrededor, solo 2 superficies negras brillantes que reflejaban la luz del farol como espejos líquidos. La sangre de Paul se heló. Todas las historias que había predicado durante décadas sobre el bien y el mal, Dios y el diablo, ángeles y demonios, volvieron a él en una oleada de terror puro.
Demonio. Era un demonio. Tenía que ser una manifestación demoníaca. Satanás intentando engañarlo para probarlo. En un momento de debilidad. Te reprendo en el nombre de Jesucristo, gritó Paul, levantando su mano temblorosa en el aire, haciendo la señal de la cruz. No tienes poder aquí. Esta es la casa del Señor. La figura no retrocedió, no desapareció, en una nube de humo como en las películas. Solo inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, como si estuviera curioso, estudiándolo. Y entonces Paulo oyó. No era un sonido, no vino por sus oídos. Era una voz, clara y calmada, que entró directamente en su cabeza, como si alguien hablara en el centro de su cerebro. Paul Michei, no soy lo que piensas, y no. Vine a hacerte daño. Paul retrocedió, tambaleándose, casi tropezando. Sus manos temblaban violentamente. Esto no estaba pasando. No podía estar pasando. Estaba teniendo un episodio psicótico. O estaba dormido. Tenía que ser una pesadilla. Sal de mí, espíritu inmundo, gritó, con la voz quebrada. Soy un siervo del Dios Altísimo. No puedes tocarme. No quiero tocarte, Paul. Solo quiero hablar. He venido a traer respuestas a las preguntas que haces todas las noches, solo en esta iglesia vacía. ¿Cómo sabía esa cosa eso? ¿Cómo sabía su nombre? ¿Cómo sabía que pasaba noches orando solo? Paul sintió que sus piernas se debilitaban. Miró alrededor desesperadamente. El estacionamiento estaba desierto. No pasaban autos por la carretera. No había luces encendidas en las casas distantes. Estaba completamente solo con esa cosa. ¿Qué quieres de mí?, susurró, con la voz débil, derrotada. La figura dio un paso adelante. Solo uno, y Paul vio más detalles en la luz. La piel tenía un tono ligeramente grisáceo, pero brillaba casi imperceptiblemente, como si una luz muy tenue emanara de su interior. Las manos tenían dedos largos y delicados, y había algo en la postura, en la forma en que el ser se sostenía, que transmitía una extraña calma. He venido porque estás listo para las respuestas que has estado pidiendo, Paul. Listo para oír verdades que han estado malentendidas durante milenios. Verdades sobre aquel a quien llamas Jesucristo y sobre el regreso que tanto esperas. El corazón de Paul latía tan fuerte que podía sentir el pulso en su cuello y en sus sienes. Esto era una tentación. Tenía que serlo. El diablo, disfrazado de ángel de luz, tal como advertían las Escrituras, diciendo medias verdades mezcladas con mentiras, para engañar incluso a los elegidos. Pero entonces, ¿por qué no podía moverse? ¿Por qué sus pies se sentían pegados al grava? ¿Por qué, a pesar de su terror absoluto, había una pequeña parte de él curiosa? No escucharé mentiras de demonios, dijo Paul, intentando sonar firme. Pero su voz temblaba. La Biblia dice que Satanás. La Biblia dice muchas cosas, Paul. Algunas han sido malentendidas. Algunas han sido distorsionadas. Y tú lo sabes. En lo profundo de tu corazón, siempre has sabido que había algo incompleto. ¿Por qué crees que pasas noches enteras orando sin recibir respuestas? Las palabras golpearon a Paul como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo sabía esta cosa? Exactamente lo que sentía, la duda que había estado carcomiendo su corazón desde la muerte de Marta, la sensación de que algo faltaba en todo lo que había predicado durante 35 años. Vas a engañarme, susurró Paul más para sí mismo que para el ser. Vas a hacerme dudar. Vas a alejarme de Dios. No, Paul. Voy a acercarte a Él de una manera que nunca imaginaste posible. Pero primero, tienes que elegir. Puedes subirte a esa camioneta y alejarte, fingir que esto nunca pasó, seguir viviendo con las mismas preguntas, las mismas dudas hasta el final de tus días. La figura hizo una pausa y Paul sintió el peso de ese silencio. O puedes quedarte, escuchar y descubrir que el regreso de Jesús no es lo que te enseñaron. Paul
Cerró los ojos con fuerza. Tomó una respiración profunda. Cada célula de su cuerpo gritaba peligro. Pero había algo más, un tirón magnético, una necesidad profunda de saber. Cuando abrió los ojos, de nuevo, la figura seguía allí, inmóvil, solo observando, esperando. Y Paul Mitchell, un pastor baptista jubilado, viudo, quebrado y lleno de dudas, tomó la decisión que lo cambiaría todo. No se subió a la camioneta. Paul no se movió. Se quedó allí, con las llaves aún apretadas en la mano, mirando a esa figura, imposible bajo la tenue luz del farol. Su cerebro gritaba que esto era locura, que debería correr, llamar a alguien, hacer cualquier cosa menos quedarse allí. Pero sus pies no obedecían. Tal vez era él. Agotamiento. Tal vez la desesperación. Oh, tal vez, en lo profundo, Paul Mitchell estaba simplemente demasiado cansado de fingir que tenía todas las respuestas, porque la verdad que nunca admitió a nadie, ni siquiera a sí mismo, era que estaba completamente perdido. Tenía 63 años, estaba solo, y cada certeza que había construido durante décadas se desmoronaba como arena entre sus dedos. Todo comenzó la noche en que Marta murió. Hace 6 meses, Paul sostuvo la mano de su esposa mientras ella luchaba por respirar. En esa cama de hospital, 40 años de matrimonio, 40 años a su lado en el ministerio, tocando el piano en los servicios, dirigiendo estudios bíblicos, sonriendo a la congregación mientras él predicaba sobre la fe y la salvación. Pero a medida que la muerte se acercaba, mientras los monitores comenzaban a pitar y los médicos corrían, Marta apretó la mano de Paul con fuerza desesperada y susurró palabras que nunca olvidaría. Paul, tengo miedo. ¿Y si no estoy realmente salva? ¿Y si no he hecho lo suficiente? Él intentó consolarla. Citó versículos. Oró. Le dijo que era una de las mujeres más devotas que conocía. Pero sus ojos estaban llenos de terror puro. Terror de no ser lo suficientemente buena. Terror de un Dios que podría rechazarla, a pesar de una vida dedicada a él. Entonces se fue. Paul regresó a esa casa, vacía en la zona rural de Kentucky. Por primera vez en 35 años de ministerio, no pudo orar. Se sentó en la silla del salón en absoluto silencio, y una pregunta le comía la mente como ácido. Si Marta, quien dedicó toda su vida a la iglesia, quien nunca dañó a nadie, quien amó a Dios, con cada fibra de su ser, murió con miedo de no ser salva, entonces, ¿qué había estado predicando todo este tiempo? En los meses siguientes, Paul intentó seguir adelante, seguía yendo a la iglesia, seguía orando, pero algo estaba roto. Dentro de él, miraba a su congregación los domingos y veía el mismo miedo en sus ojos, miedo de no ser lo suficientemente buenos, miedo de que Jesús regresara y los dejara atrás, miedo de un Dios que necesitaba ser constantemente apaciguado, temido, obedecido bajo amenaza de condenación eterna. ¿Era esto lo que Jesús realmente enseñó? ¿Era este el evangelio que Paul debería haber estado predicando? Comenzó a evitar a la gente. Comenzó a pasar más tiempo solo en la iglesia vacía, arrodillado en esos bancos antiguos, suplicando respuestas que nunca llegaban. Su hija Jennifer llamaba 2 veces por semana desde Nashville, preocupada. ¿Pero qué podía decirle? Que el pastor, que había predicado fe inquebrantable durante décadas, ahora dudaba de todo. Las facturas del hogar se acumulaban. Su pensión apenas cubría los gastos. La iglesia ofreció ayuda financiera, pero Paul se negó. ¿Cómo podía aceptar dinero de personas que confiaban en él para guía espiritual cuando él mismo estaba completamente perdido? Hace 2 semanas, consideró seriamente abandonar todo, vender la casa, mudarse a Nashville con Jennifer y su esposo, intentar vivir una vida normal lejos de la iglesia. Tal vez trabajar medio tiempo en algún lugar. Tal vez olvidar que alguna vez creyó que tenía una misión divina. Pero incluso eso se sentía vacío, porque se abandonaba su fe ahora después de 35 años de devoción.
¿Qué quedaría? ¿Quién era Paul Mitchell? Sin la iglesia, sin las oraciones, sin la esperanza, por frágil que fuera, de que todo significara algo, estaba atrapado, atascado entre una fe que ya no lo satisfacía y la imposibilidad de vivir sin ella, como un hombre ahogándose, lentamente, incapaz de nadar, pero negándose a hundirse por completo. Y ahora, allí, en ese estacionamiento frío y vacío, una criatura imposible estaba parada frente a él, ofreciendo respuestas, sobre Jesús, sobre el regreso que Paul había predicado durante décadas, sobre verdades que podrían explicar por qué se sentía tan vacío, tan incompleto, tan perdido a pesar de una vida dedicada a Dios. Paul miró a la figura bajo la luz del farol. Los ojos grandes y oscuros seguían fijos en él, pacientes, sin juicio. Había algo en esa mirada que no transmitía amenaza. Era extraño, de otro mundo, imposible, pero no parecía maligno. Si eres un demonio, comenzó Paul, con la voz, si estás aquí para alejarme de Dios, necesitas saber que no me queda nada que perder. Mi esposa se fue. Mi fe está en jirones. Toda mi vida ha estado dedicada a predicar algo que ahora no sé si era correcto. Tomó una respiración profunda, sintiendo que las lágrimas quemaban sus ojos. Pero si realmente tienes respuestas, si puedes decirme por qué una mujer piadosa murió con miedo de no ser salva, si puedes explicar por qué pasé 35 años predicando y aún me siento vacío, entonces escucharé, incluso si me condena, porque seguir así, viviendo con estas dudas, es un infierno, peor que cualquier cosa que puedas hacerme. El silencio que siguió fue absoluto, solo, el viento susurrando entre las hojas secas, y el zumbido distante del farol. Y entonces, la voz volvió, suave y tranquila dentro de la mente de Paul. Tu esposa no murió con miedo porque no estaba salva. Paul murió con miedo porque le enseñaron que la salvación era algo externo, algo que dependía de una aprobación divina que podía ser negada. Pero esa nunca fue la enseñanza real de Jesús. Y eso es exactamente de lo que necesito hablarte. Paul sintió que sus piernas se debilitaban. Se aferró al lateral de la camioneta para no caer. Entra a la iglesia. Te sentirás más seguro dentro, y te mostraré cosas que cambiarán todo lo que crees sobre el regreso de Cristo. La figura comenzó a moverse hacia la entrada de la iglesia. Ese movimiento, fluido, antinatural, como si se deslizara sobre el suelo sin caminar realmente. Paul se quedó allí unos segundos más, con el corazón latiendo fuerte. Cada instinto gritaba peligro, pero el dolor dentro de él, la necesidad desesperada de respuestas, era más fuerte que el miedo. Con manos temblorosas, siguió a la figura, de regreso a la iglesia que acababa de cerrar, y mientras subía los escalones de concreto, Paul Mitchell no sabía si estaba a punto de recibir la mayor revelación de su vida o si estaba cometiendo el mayor error que un siervo de Dios podía cometer. Pero en ese momento, ya, no le importaba. Paul abrió la puerta de la iglesia con dedos temblorosos. La llave raspó contra la cerradura 2 veces antes de encajar correctamente. Su corazón latía tan fuerte que podía oír la sangre retumbar en sus oídos. La figura se mantuvo unos pasos detrás de él, silenciosa, esperando. Cuando la puerta finalmente se abrió, Paul entró primero, palpando la pared, hasta encontrar el interruptor de la luz. Las luces fluorescentes parpadearon antes de encenderse por completo, iluminando el interior simple de la iglesia. Bancos de madera alineados, un púlpito modesto, al frente, paredes blancas decoradas solo con una cruz de madera, nada lujoso, solo un lugar de culto que había servido a la comunidad durante más de 50 años. Paul se giró lentamente, esperando ver a la figura cruzar el umbral, y fue cuando la vio completamente bajo la luz brillante y sin sombras del interior de la iglesia, que el verdadero zócalo golpeó. No era humana, en absoluto. La piel era de un tono grisáceo con reflejos casi plateados, demasiado suave,
demasiado perfecta. La cabeza era ligeramente más grande que la de un humano, más redonda. Los ojos, esos ojos enormes, completamente negros, no parpadeaban. Eran como dos pozos profundos, que reflejaban la luz de las lámparas como superficies líquidas. El ser medía cerca de 1,70 metros de altura, con un cuerpo delgado y delicado, casi frágil en apariencia. Llevaba lo que parecía ropa, pero era difícil distinguir dónde terminaba la ropa y comenzaba la piel. Todo parecía integrado, como si fuera una segunda piel, de un material diferente. Paul retrocedió, instintivamente hasta chocar con el primer banco. Su mente entró en pánico total. Esto no es real, susurró para sí mismo. No puede ser real. Dio un paso adelante, hipnotizado. Esto es el espacio. Una representación simple. Sí, quiero que entiendas de dónde vengo y cuán vasto es el universo que Dios, o como prefieras, llamar a la fuente de todo, creo. La esfera se expandió y Paul vio cientos, tal vez miles de puntos de luz. Algunos brillaban más intensos, otros eran solo manchas distantes de brillo. Cada uno de estos puntos es un sistema solar. Cada uno contiene mundos, y muchos de estos mundos albergan vida, Paul, vida consciente, civilizaciones que evolucionaron como la tuya, algunas más jóvenes, algunas vastamente más antiguas. Paul sintió que su visión del mundo comenzaba a agrietarse. En los bordes, toda su vida había creído que la Tierra era especial, única, el centro del plan divino, la idea de que hubiera otros mundos, otras formas de vida, inteligente, otras civilizaciones. Pero la Biblia nunca menciona. Comenzó. La Biblia fue escrita para un pueblo específico en un momento específico, Paul, para personas que no tenían concepto de galaxias, de planetas orbitando otras, estrellas, de distancias que toman años, luz para atravesar. ¿Cómo explicarías el universo infinito a pastores en el desierto? Hace 2.000 años, la esfera de luz se colapsó de repente, y los puntos luminosos se reagruparon para formar algo diferente. Una figura humanoide, pero con un brillo intenso alrededor. Paul reconoció inmediatamente la representación. Jesús, susurró. Sí, pero no solo como lo conoces. Déjame mostrarte algo que desafiará todo lo que crees. La figura luminosa comenzó a transformarse. El brillo se intensificó, hasta que ya no se veía una forma humana. Era solo luz pura radiante llenando el espacio entre los bancos. Y entonces, para shock total de Paul, la luz comenzó a dividirse. Una se convirtió en dos en cuatro en docenas de pequeñas chispas de luz que se dispersaron por el aire. Lo que Jesús demostró no fue exclusividad, Paul, fue potencial. No vino a ser adorado como único. Vino a mostrar el camino, a demostrar lo que todo ser humano puede convertirse cuando está completamente despierto. Paul sintió que sus piernas se debilitaban de nuevo. Se aferró al respaldo del asiento frente a él para apoyarse. No, estás diciendo que Jesús no era especial, que no era el Hijo de Dios. Estoy diciendo que era exactamente el Hijo de Dios, igual que tú lo eres, igual que todo humano lo es. La diferencia es que él lo sabía completamente. Sin duda, sin miedo, activó el potencial divino que existe dentro de cada uno de ustedes. Las pequeñas luces comenzaron a girar alrededor de Paul, creando un patrón hipnótico. Las observó medio en trance mientras la voz continuaba dentro de su mente. Cuando dijo, yo y el Padre somos uno, no estaba reclamando exclusividad. Estaba declarando una verdad universal. Cuando dijo, harán obras mayores que las que yo he hecho, no era falsa modestia, era instrucción. Literal, el potencial está en todos. Pero, esto contradice todo, murmuró Paul, con la voz desvaneciéndose. Contradice la interpretación, Paul, no contradice la esencia de su enseñanza.
Las luces se apagaron de repente. La iglesia volvió a ser solo una iglesia ordinaria iluminada por luces fluorescentes con bancos de madera y una cruz en la pared. La criatura siguió sentada, observando a Paul con esos ojos imposibles. Pediste prueba de que soy real. Te he mostrado algo que tu tecnología no puede reproducir, algo que desafía tu comprensión de la realidad. Pero la verdadera prueba, Paul, vendrá de dentro de ti. Él se levantó lentamente del banco. Voy a hacerte una pregunta, y quiero que la respondas con completa honestidad. ¿Cuándo oras? ¿Cuándo estás solo en esta iglesia? En las madrugadas, ¿sientes que Dios está distante o cerca? La pregunta golpeó a Paul como una flecha bien dirigida. Abrió la boca para responder, pero no pudo porque la verdad era demasiado dolorosa para admitir. Distante. Dios siempre parecía distante. No importaba cuánto orara, no, importaba cuánto se dedicara. Siempre había una separación, como si hubiera un vidrio invisible entre él y lo divino. Yo intentó, con la voz quebrada. Siempre sentí que necesitaba esforzarme más, orar más, ser más digno. Entonces tal vez, finalmente te escuchara. Tal vez finalmente fueras lo suficientemente bueno. Paul asintió lentamente, con lágrimas comenzando a quemar sus ojos. Y cuando tu esposa estaba muriendo, con miedo de no ser salva, a pesar de una vida de devoción, ¿qué te dijo eso sobre el Dios que predicas? Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Paul. No tenía respuesta, o mejor dicho, tenía una respuesta que nunca se había atrevido a admitir en voz alta. ¿Qué tal? ¿Ves? Solo tal vez algo estaba profundamente equivocado con la forma en que la humanidad entendía a Dios, con la forma en que entendía la salvación, con la forma en que entendía el propósito de Jesús. La separación que sientes no es real, Paul. Nunca lo fue. Es una construcción humana, programación basada en miedo y control. Dios no está lejos. Dios no está en algún cielo allá arriba juzgando tu valía. Dios está dentro de ti, siempre ha estado desde el momento en que naciste. Entonces, ¿por qué? Paul se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Porque nunca lo he sentido. Porque he pasado 35 años predicando y aún me siento vacío. La criatura dio unos pasos hacia él lentamente, sin amenaza, porque te enseñaron a mirar hacia afuera cuando deberías mirar hacia adentro. Te enseñaron a esperar salvación externa cuando siempre fue interna. Te enseñaron que Jesús regresaría del cielo para salvarte cuando en realidad plantó la semilla del despertar dentro de cada ser humano. Paul sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Ya no era miedo físico a la criatura. Era algo mucho peor. Era la sensación de que todo lo que había construido, todo lo que había creído, todo lo que había enseñado durante décadas, podría basarse en una comprensión incompleta. ¿Estás diciendo que desperdicié mi vida?, preguntó, con la voz quebrada. No, Paul. Estoy diciendo que hiciste lo mejor que pudiste con la comprensión que tenías. Y ahora estás listo para algo más profundo, algo que completará lo que ya sabes. No, destruirlo. La criatura extendió una mano hacia él, no para tocar, solo un gesto. El regreso de Jesús no es el bajando del cielo, Paul. Es tú y millones de otros, despertando la conciencia que él demostró. Es el Cristo interior que siempre ha estado dentro de cada humano finalmente, despertando, y este despertar está ocurriendo ahora en todo el planeta. Lo estás sintiendo, incluso si no lo entiendes completamente. Paul miró esa mano extendida, esos ojos imposibles que de alguna manera transmitían más compasión que juicio, y por primera vez en meses desde la muerte de Marta, sintió algo más que el vacío que lo consumía. Sintió una pequeña chispa de esperanza, o era solo desesperación disfrazada, aferrándose a cualquier cosa que prometiera aliviar el dolor. Ya no lo sabía. Paul se apartó bruscamente de la mano extendida de la criatura. Su
Corazón volvió a acelerarse, y el peso de todo lo que acababa de ver y oír cayó sobre él como una avalancha. No, dijo, negando con la cabeza violentamente. No, no, no. Esto está mal. Todo esto está mal. Comenzó a caminar de un lado a otro entre los bancos, con las manos temblando, la respiración rápida. Su mente entró en modo defensa total. Estás intentando confundirme. Estás usando trucos, algún tipo de tecnología avanzada para hacerme dudar. Esto es exactamente de lo que advierte la Biblia en los últimos días. Señales y maravillas engañosas para desviar incluso a los elegidos. Paul, no, gritó, girando para enfrentar a la criatura. He pasado 35 años estudiando las Escrituras. Conozco la palabra de Dios, y dice claramente que Jesús regresará en las nubes, que todo ojo lo verá, que habrá trompetas y ángeles, no este despertar interior del que hablas. Paul apuntó con un dedo tembloroso al ser. ¿Quieres que crea que Jesús no era único? Que yo puedo ser como Él. Esa es la mentira más antigua del Edén. Seréis como Dios. Eso es exactamente lo que la serpiente le dijo a Eva. La criatura no se movió. Solo estaba allí, con esos ojos enormes, fijos en Paul con paciencia infinita. ¿Qué si la serpiente estaba diciendo una verdad distorsionada? Paul, ¿qué si el problema no era la declaración en sí, sino la forma en que fue presentada, basada en egoísmo y separación en lugar de unidad y amor? No, gritó Paul de nuevo, empezando hacia la puerta. No escucharé esto. No te dejaré torcer las Escrituras. No lo haré. Se detuvo en medio del pasillo, con las manos cerradas en puños. Todo su cuerpo temblaba. Voy a salir de aquí. Voy a ir a casa. Voy a olvidar que esta noche alguna vez pasó. Vas a seguir orando solo en el vacío. La voz interrumpió suavemente. Vas a seguir sintiéndote separado de Dios. Vas a seguir viviendo con la culpa de que tal vez no consolaste adecuadamente a tu esposa porque en él fondo tampoco estaba seguro. Las palabras golpearon a Paul como puñetazos. Se giró lentamente, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cómo te atreves?, susurró. ¿Cómo te atreves a usar a Marta en mi contra? No estoy usando nada en tu contra, Paul. Te estoy mostrando el dolor que llevas, el dolor que millones llevan por enseñanzas basadas en separación y miedo, en lugar de unidad y amor. Paul se dejó caer en uno de los bancos, con la cabeza entre las manos. Sollozos silenciosos sacudieron sus hombros. No puedo hacer esto, murmuró. Si acepto lo que dices, si creo que todo lo que prediqué estaba incompleto, ¿qué queda? ¿Quién soy si no el pastor que dedicó su vida a enseñar la palabra? Levantó el rostro, mirando a la criatura a través de sus lágrimas. ¿Qué si estoy equivocado? ¿Qué si tú tienes razón y pasé 35 años guiando a la gente en la dirección equivocada? ¿Cuántas personas han muerto como Marta, con miedo de no ser salvas por lo que yo enseñé? La culpa aplastó su pecho como una piedra. Pensó en todas las personas que habían pasado por esa iglesia, todas las familias que había aconsejado, todos los sermones, sobre mantenerse vigilantes, sobre temer el juicio, sobre esperar que Jesús regresara, para salvarlos de un mundo pecaminoso. ¿Qué si todo esto solo los alejó de lo que realmente importaba? No, Paul se levantó abruptamente. No puedo aceptar esto, aunque una parte de mí quiere creerlo, aunque tiene un sentido retorcido. No puedo. Sería traicionar todo lo que juré. Sería traicionar a Dios. Comenzó a caminar hacia la puerta de nuevo, decidido esta vez, o finalmente lo honraría de verdad. Paul se detuvo, con la mano en la perilla de la puerta. ¿Quiere Dios que lo temas o que lo conozcas? Paul, quiere que seas un siervo obediente o un hijo consciente. Jesús los llamó amigos, hermanos. Dijo que el reino estaba dentro de ustedes. Prometió que harían obras aún mayores. ¿Suena esto como alguien que quiere ser adorado desde lejos o quiere que se conviertan en como él? La mano de Paul tembló en la perilla.
No podía girarla. ¿Qué si abro esta puerta y desapareces? Preguntó con la voz débil. ¿Qué si esto es solo una alucinación o un sueño y mañana despierto dudando de todo? Entonces, vuelves a la vida que tenías antes. Sigues orando sin respuestas. Sigues sintiéndote vacío. Sigues esperando un regreso que nunca llega de la forma que esperas porque ya está ocurriendo de maneras que no te han enseñado a reconocer. Paul cerró los ojos con fuerza. Imágenes pasaron por su mente en rápida sucesión. Marta en su lecho de muerte, con los ojos llenos de miedo. La congregación domingo tras domingo, cantando sobre el cielo mientras vivían. El infierno interno de nunca sentírselo suficientemente buenos. El mismo arrodillado, solo en esta iglesia vacía suplicando una conexión que siempre parecía fuera de alcance. Y esas luces imposibles flotando en el aire, la voz dentro de su cabeza, que no venía de sus oídos. El ser de otro mundo sentado tranquilamente en un banco, ofreciendo respuestas que había buscado toda su vida. ¿Por qué yo? Preguntó Paul sin girarse. Si esto es real, sí, realmente viniste de otro mundo a hablar de Jesús, ¿por qué elegir a un viejo pastor quebrado en medio de la nada? ¿Por qué no aparecer ante el Papa, ante líderes mundiales, ante personas que realmente pueden marcar una diferencia? Porque no se trata de jerarquías, Paul. Nunca lo fue. Jesús no eligió reyes y sacerdotes como apóstoles. Eligió pescadores. Eligió recaudadores de impuestos. Eligió a los quebrados, a los que dudaban, a aquellos que estaban listos para escuchar, porque no les quedaba nada que perder. La criatura se levantó del banco y caminó lentamente hasta estar a unos pocos pies de Paul. ¿Estás listo, Paul? Por eso estoy aquí, porque tu dolor te ha abierto. Tus dudas han creado espacio para una verdad más profunda. Y cuando entiendas, realmente, entiendas, lo irradiarás a otros. No a través de sermones forzados, sino a través de tu propio ser transformado. Paul finalmente se giró, soltando la perilla de la puerta. Su rostro estaba surcado de lágrimas, sus ojos rojos. Pero había algo diferente en ellos ahora. No exactamente aceptación, pero tal vez apertura. Si me quedo, comenzó vacilante. Si escúchalo. ¿Qué tienes que decir? Prometes que me mostrarás la verdad. No tu verdad. No una versión distorsionada, sino la verdad real. Te mostraré lo que siempre estuvo allí, Paul, en las escrituras que estudiaste, en las palabras de Jesús que predicaste, pero te mostraré las capas que se han perdido, los significados que se han olvidado, el mensaje completo que se ha fragmentado a lo largo de los siglos. Él se inclinó ligeramente la cabeza, y lo sentirás cuando sea verdad, porque algo dentro de ti, algo que nunca ha sido tocado por doctrina o dogma, lo reconocerá, resonará, no porque yo lo forcé, sino porque siempre ha estado dormido, esperando despertar. Paul tomó una respiración profunda, se secó el rostro con las manos, enderezó los hombros como preparándose para cargar un peso inmenso. De acuerdo, dijo finalmente, con la voz aún temblorosa, pero con determinación creciente. Pero, si en algún momento siento que esto me está alejando de Dios, el Dios real, no, mi comprensión limitada de Él, me detendré, me iré, y pasaré el resto de mi vida orando por perdón por haber escuchado. Justo, respondió la voz con algo que sonaba como respeto. Solo te pido que mantengas una mente abierta, que permitas que tu corazón sienta más allá de lo que tu mente ha sido programada para aceptar. ¿Puedo hacer eso? Paula sintió lentamente, y mientras caminaba de regreso al banco, dejando la puerta cerrada detrás de él, Paul Michey no sabía si estaba a punto de recibir la mayor bendición o cometer el mayor error de su vida. Pero sabía una cosa, no podía retroceder. Paul se sentó de nuevo en uno de los bancos, pero esta vez más cerca de la criatura, no exactamente cómodo, pero menos defensivo. Sus manos aún temblaban, ligeramente, y las mantenía entrelazadas, en su regazo como en oración.
La criatura se quedó de pie por unos momentos, con esos ojos inmensos observando a Paul con una intensidad que no era amenazante, sino profundamente penetrante, como si pudiera ver más allá de la superficie, más allá de las palabras, directamente al núcleo de quien era realmente. Necesitas, más que luces y palabras, Paul, necesitas algo que no puedas negar, incluso cuando dudes después, algo tangible. ¿Qué quieres decir? Preguntó Paul, con la voz ronca por el llanto. Puedo mostrarte algo, pero requerirá que confíes en mí. Por unos momentos, requerirá que permitas una conexión más profunda. Paul sintió que la alarma se encendía de nuevo dentro de él. ¿Conexión? ¿Qué tipo de conexión? Tocaré tu frente y a través de ese toque te mostraré recuerdos, no mis palabras, interpretadas por tu mente, sino imágenes, directas, experiencias que he vivido, cosas que he visto, para que entiendas que no estoy aquí para engañarte. Cada instinto en Paul le gritaba que se negara, dejar que esa criatura lo tocara, permitir algún tipo de conexión mental. Se sentía peligroso, se sentía mal, pero ya había llegado tan lejos. ¿Dolerá? Preguntó, sintiéndose ridículo por preguntar algo. Ah, sí. No. Será como ver recuerdos, como soñar despierto. Estarás consciente todo el tiempo, y si quieres parar, solo piensa en ello y me apartaré. Paul tomó varias respiraciones profundas, cerró los ojos, murmuró una oración rápida por protección, y luego asintió. De acuerdo, hazlo. La criatura se acercó lentamente. Paul sintió una presencia muy cercana, y luego el toque era diferente a cualquier cosa que hubiera sentido. La piel del ser era cálida, increíblemente suave, y había un leve cosquilleo eléctrico en el punto de contacto, no desagradable, solo extraño. Y entonces el mundo alrededor desapareció. Paul ya no estaba en la iglesia. Estaba flotando en un espacio negro infinito, rodeado de más estrellas de las que jamás había imaginado posibles. La visión era tan vívida, tan real que podía sentir la inmensidad del cosmos a su alrededor. No, tenía miedo. Estaba en absoluta reverencia. Esto es de donde vengo, Paul. Mi mundo orbita una estrella que llaman Zeta Reticuli. Está a aproximadamente 39 años luz de aquí. La vista cambió. Paul vio un planeta. No, era como la Tierra. Tenía tonos más profundos, de azul y dos lunas visibles en el cielo. Ciudades se extendían por la superficie, pero no eran como las ciudades humanas. Eran orgánicas, fluidas, integradas con el paisaje natural de maneras que Paul no podía comprender del todo. Mi pueblo evolucionó mucho antes que el tuyo. Cuando Jesús caminaba por la tierra, nosotros ya viajábamos entre las estrellas. Ya habíamos superado guerras, divisiones, pensamiento, basado en ego y separación. La imagen cambió de nuevo. Paul vio seres como él, que tocaba su frente, docenas de ellos, cientos, moviéndose a través de estructuras cristalinas, trabajando con tecnologías que parecían magia a sus ojos. Y hemos observado la Tierra. Hemos observado por mucho tiempo porque ustedes están en una etapa crítica de evolución. Una etapa que mi pueblo pasó hace milenios. El momento en que una especie decide si destruirse a sí misma o despertar a su verdadera naturaleza. Las imágenes comenzaron a acelerarse. Paul vio escenas de la historia humana, guerras, destrucción, pero también momentos de belleza, arte, música, personas, ayudándose mutuamente, amor genuino entre seres humanos. Y luego, hace 2.000 años, en tiempo terrestre, algo extraordinario ocurrió. La escena cambió a algo que hizo que el corazón de Paul se detuviera. Vio un ser de luz, no exactamente como la criatura que lo tocaba, pero tampoco enteramente humano. Era algo intermedio, algo que irradiaba una frecuencia energética, que Paul podía sentir incluso a través de su visión.
Uno de nosotros se ofreció, voluntario. No fue solo mi pueblo. Fue un consejo de varias civilizaciones avanzadas. Alguien necesitaba encarnar. En la tierra, alguien necesitaba plantar. La semilla del despertar en la conciencia colectiva humana. Paul vio al ser de luz, descendiendo. Lo vio volviéndose más denso, más físico. Y luego vio a un bebé naciendo en un pesebre. No, susurró Paul, pero la palabra solo resonó en su mente. ¿Estás diciendo que Jesús era uno de ustedes? Era y no era. Era conciencia avanzada que eligió encarnar, completamente como humano, nacer como naces tú, crecer como creces tú, sentir dolor, alegría, miedo, amor, todo lo que te hace humano, porque solo experimentándolo, plenamente podía demostrar el camino. Las imágenes continuaron. Paul vio a Jesús. De niño, lo vio aprendiendo, creciendo, pero había algo en él, algo que brillaba, incluso cuando no entendía completamente quién era. No tenía recuerdos completos. ¿De dónde venía? No conscientemente. Eso habría interferido con la misión. Necesitaba descubrirlo por sí mismo, despertar, gradualmente, convertirse en un ejemplo de lo que todo humano puede lograr. Paul vio al Jesús adulto, vio el bautismo en el río Jordán, y en ese momento algo cambió. Ocurrió una activación. La conciencia crística se despertó completamente en ese cuerpo humano, y luego enseñó no a través de dogmas complejos, sino a través de amor simple, sanación, compasión, demostración de que los humanos son mucho más de lo que imaginan, que pueden trascender limitaciones, que llevan la divinidad dentro de sí mismos. Las escenas se aceleraron, los milagros, las enseñanzas, las multitudes, pero Paul veía todo desde un ángulo diferente. Ahora veía cómo Jesús intentaba explicar conceptos a personas que no tenían contexto para entender, cómo usaba metáforas y parábolas, porque la verdad completa sería rechazada. Inmediatamente, intentó decir, harán obras mayores y el reino está dentro de ustedes. Yo y el Padre somos uno, y ustedes también pueden serlo. Pero la gente no estaba lista. Querían un Salvador externo. Querían milagros sin hacer el trabajo interno. Y luego Paul vio la crucifixión, pero no como siempre la había imaginado. Vio a Jesús consciente hasta el final, sin ira, sin juicio, solo amor puro, incluso por aquellos que lo mataban. Sabía que el cuerpo físico no importaba, lo trascendía. Era la demostración final. La conciencia trasciende la carne. La muerte no es el final. Y cuando resucitó, Paul vio la tumba vacía. Vio a Jesús apareciendo a los discípulos. Pero había algo en esta visión diferente de los relatos bíblicos. Jesús no estaba simplemente en un cuerpo físico normal. Había algo fluido en él, como si estuviera parcialmente entre dimensiones. Mostró que cuando te despiertas completamente a la conciencia crística, trasciendes las limitaciones físicas, puedes manipular la materia, puedes existir más allá del cuerpo, puedes literalmente convertirte en uno con la fuente creativa. La visión comenzó a ralentizarse. Paul vio a Jesús despidiéndose de los discípulos y luego vio naves, estructuras de luz en el cielo, observando, siendo testigos. Estuvimos allí, Paul, observando, protegiendo cuando era necesario, siendo testigos del momento en que la semilla fue plantada en la conciencia colectiva de la humanidad. La semilla que tomaría 2.000 años en germinar, pero ahora está floreciendo. Las imágenes comenzaron a desvanecerse. Paul sintió que lo jalaban de regreso a la iglesia, de regreso a su cuerpo físico sentado en el banco de madera. El toque en su frente desapareció. Paul abrió los ojos lentamente. Estaba temblando, no de miedo, de algo mucho más profundo. Las lágrimas corrían por su rostro, pero ni siquiera las notaba. Lo vi, susurró. Realmente lo vi. Eso no fue mi imaginación. Esas no fueron palabras.
que interpreté. Esos fueron recuerdos, reales, verdad. Paul miró a la criatura, con ojos completamente diferentes. Ya no. Había miedo, había asombro, reverencia. Tal vez, Jesús era uno de ustedes, que se convirtió en uno de nosotros para mostrarnos lo que podemos ser. Verdad, y nunca se fue realmente. Está dentro de todos nosotros, dormido, esperando ser activado. Verdad. Paul llevó las manos a su rostro. Sollozos silenciosos sacudieron sus hombros, pero no era desesperación. Era algo completamente diferente. Era como si algo que había estado encerrado dentro de él durante décadas finalmente hubiera encontrado su llave. Marta lloró. Marta no murió con miedo porque no estaba salva. Murió con miedo porque nadie, ni siquiera yo, sabía cómo explicar que la salvación no es un evento externo, es un despertar interno. Es reconocer al Cristo que siempre estuvo dentro de ella. Sí, Paul. Y ahora entiendes. Ahora estás listo para oír sobre el regreso. Paul miró hacia arriba, con los ojos rojos, pero intensos, hambrientos de más verdad. Cuéntame todo sobre el regreso de Jesús. ¿Qué significa realmente? ¿Qué está pasando realmente? Y por primera vez, desde que la criatura apareció, Paul, Miche ya no resistía. Estaba finalmente listo para escuchar. La criatura se sentó de nuevo en el banco, frente a Paul. Había algo diferente en él. Aire ahora. La tensión se había ido. El miedo se había disuelto. Lo que quedaba era una curiosidad profunda, casi desesperada en Paul. Se inclinó hacia adelante, con las manos aún temblando, pero lleno de miedo, de anticipación. Entonces explícamelo, dijo Paul, con la voz calmada pero firme. Si Jesús nunca se fue realmente, si el Cristo está dentro de cada persona, ¿qué significa cuando? La Biblia habla del segundo advenimiento, del regresando en las nubes, de que todo, ojo lo verá. Te lo explicaré, Paul, pero necesitas entender que voy a usar lenguaje que puede parecer extraño al principio. Conceptos que tu teología tradicional no aborda. ¿Estás dispuesto a escuchar de todos modos? Sí, respondió Paul sin vacilar. Necesito saber. La criatura inclinó ligeramente la cabeza, un gesto que Paul comenzaba a reconocer como contemplación. Todo en el universo es conciencia, Paul. Todo vibra en diferentes frecuencias. La materia sólida es solo conciencia vibrando muy lentamente. La luz es conciencia vibrando rápidamente. Y entre estos extremos hay capas infinitas, dimensiones infinitas de realidad. Paul frunció el ceño, intentando seguir. Cuando Jesús caminaba por la tierra, operaba principalmente en la frecuencia física, lo que experimentas como realidad, tridimensional, pero tenía acceso consciente a frecuencias mucho más altas. Por eso, podía sanar instantáneamente. Por eso, podía multiplicar los panes. Por eso, podía caminar sobre el agua. Manipulaba la conciencia a niveles que la mayoría de los humanos no pueden acceder. ¿Cómo? Si tuviera poderes, preguntó Paul. No. Poderes externos, Paul. Acceso interno a leyes universales que siempre han existido. Él sabía, no creía. Sabía que pensamiento crea la realidad, que la intención enfocada puede reorganizar la materia, que el amor, en frecuencia pura, puede curar cualquier enfermedad porque la enfermedad es solo desarmonía energética. Paul sintió que algo resonaba dentro de él, palabras que debería haber descartado como herejía, pero que de alguna manera tenían un sentido profundo. Y cuando ascendió después de la resurrección, lo que realmente pasó fue un cambio de frecuencia. No fue a un lugar físico en el cielo, se expandió a una frecuencia de conciencia donde ya no estaba limitado por un cuerpo denso, pero nunca se fue de la tierra, nunca abandonó a la humanidad, solo cambió de forma. Entonces, ¿está aquí ahora?, preguntó Paul, mirando alrededor de la iglesia como si pudiera verlo. Está en todas partes, Paul.
De la misma manera que el aire que respiras. Está en todas partes. No lo ves, pero está allí. La conciencia crística permea todo. Está disponible para cualquiera que se sintonice con la frecuencia correcta. La criatura hizo una pausa, y Paul se dio cuenta de que le estaba dando tiempo para procesar. Ahora, sobre el regreso, los humanos lo interpretaron literalmente. Pensaron que Jesús regresaría físicamente, bajando del cielo en un evento dramático, visible para todos. Pero esta es la interpretación de personas que no entienden cómo funciona la conciencia. Entonces, ¿qué significan realmente las Escrituras? Paul se inclinó aún más hacia adelante. Significan despertar colectivo. Cuando Jesús dijo, volveré, no hablaba de su cuerpo físico, hablaba de la conciencia crística regresando a través de la humanidad, persona por persona, corazón por corazón, mente por mente. Paul sintió que algo explotaba dentro de su pecho, como si una puerta que había estado cerrada durante décadas finalmente se hubiera abierto. El regreso está ocurriendo ahora, Paul. Ahora mismo, en todo el planeta, millones de personas se están despertando, cuestionando sistemas antiguos, rechazando religiones basadas en miedo, buscando conexión directa con lo divino dentro de sí mismos, sintiendo que hay algo más profundo de lo que les han enseñado. Lo he sentido, susurró Paul. No pertenece a los cristianos, pertenece a cualquiera que elige amor, que elige despertar, que elige ver divinidad en sí mismo y en los demás. ¿Pueden los budistas tener conciencia crística? Preguntó Paul, sabiendo que la versión antigua de él lo consideraría herejía. Sí, los musulmanes pueden tenerla. Los hindúes pueden tenerla. Los ateos pueden tenerla porque Cristo no es el apellido de Jesús. Es un estado de ser. Es una frecuencia de conciencia disponible para todos. Paul cubrió su rostro con las manos. Era demasiado. Todo en lo que creía estaba siendo reescrito. Pero en lugar de sentir que estaba perdiendo algo, sentía que estaba ganando algo inmensamente mayor. Y Marta susurró a través de sus lágrimas. Si ella hubiera entendido esto, si yo hubiera sabido cómo explicárselo, ella. Entiende ahora, Paul, la muerte no es el final, es meramente una transición a una frecuencia diferente. Y cuando la conciencia deja el cuerpo, muchas cosas se vuelven claras que eran confusas mientras estaban en forma física. Paul miró hacia arriba, con los ojos muy abiertos. ¿Estás diciendo que ella está bien? ¿Que no fue rechazada? Estoy diciendo que el concepto de rechazo divino nunca existió. Fue una creación humana basada en miedo. La fuente de todas las cosas, lo que llamas Dios, no rechaza a sus propias creaciones. ¿Cómo podría un padre verdaderamente amoroso rechazar a sus hijos? Algo dentro de Paul se rompió completamente en ese momento. Todas las cadenas de culpa, miedo e insuficiencia que había cargado toda su vida simplemente se disolvieron, y por primera vez en todo el tiempo que podía recordar, Paul Mitchell se sintió libre. Paul se sentó en silencio por varios minutos. La iglesia vacía a su alrededor se veía diferente ahora. Las mismas paredes blancas, los mismos bancos de madera, la misma cruz colgando de la pared, pero todo tenía un significado diferente, más profundo, más vivo. Miró a la criatura y por primera vez desde que había aparecido, Paul no vio a un ser alienígena, vio a un maestro, un mensajero, algo que no podía describir, pero sabía que era benevolente. Dijiste que vine porque estoy listo, comenzó Paul, con la voz más firme ahora. ¿Listo para qué exactamente? Para entender qué pasa realmente cuando alguien despierta y para convertirte en un ejemplo vivo de ello. No a través de predicar conceptos, sino a través de ser transformado por ellos. La criatura se inclinó ligeramente hacia adelante. Paul, durante 35 años has predicado a Cristo. Ahora es tiempo de encarnar a Cristo, de permitir que esa conciencia viva a través de ti de maneras que nunca ha vivido antes. ¿Pero cómo?
Preguntó Paul, genuinamente perdido. No, puedo hacer milagros. No puedo sanar a la gente. No puedo caminar sobre el agua. Solo soy un viejo pastor con más dudas que certezas. Y eso es exactamente por lo que estás listo. Había algo en la voz que sonaba como afecto porque finalmente dejaste ir la arrogancia de pensar que tenías todas las respuestas. Finalmente, te permitiste ser vulnerable. Y la vulnerabilidad, Paul, es la puerta de entrada a la verdadera fuerza. Paul sintió que algo se apretaba en su pecho. No era dolor, era reconocimiento. Déjame explicarte algo fundamental sobre cómo funciona la conciencia, algo que Jesús intentó enseñar, pero fue malentendido. La criatura extendió una mano y de nuevo pequeñas luces comenzaron a danzar alrededor de sus dedos, largos, pero esta vez Paul no tenía miedo, solo observaba fascinado. Todo lo que existe es energía vibrando en diferentes frecuencias. Los pensamientos son energía, las emociones son energía, las palabras son energía, y la energía siempre busca resonancia, como dos diapasones vibrando en la misma frecuencia. Las luces formaron patrones ondulantes en el aire. Cuando sientes miedo, ira, juicio, culpa, estás vibrando en una frecuencia baja, densa, y esa frecuencia trae experiencias que corresponden a ella. Personas agresivas, situaciones difíciles, enfermedad, no como castigo, sino como resonancia natural. Paula sintió lentamente, comenzando a entender. Pero cuando sientes amor genuino, gratitud profunda, paz interior, compasión, vibras en una frecuencia alta, y esa frecuencia atrae experiencias que coinciden con ella, sincronicidades, personas amorosas, sanaciones, oportunidades. Es ley universal, no favor divino. ¿Es esto lo que Jesús quería decir cuando dijo que la fe mueve montañas? Preguntó Paul. Sí, pero no fe como creencia ciega, fe como certeza interna, como una vibración tan alineada con lo que deseas que la realidad física no tiene opción más que reorganizarse para coincidir. Jesús no pidió que las montañas se movieran, sabía que ya estaban movidas en un nivel energético y lo físico solo seguía. Las luces se disolvieron suavemente. Y aquí está el secreto que las religiones han pasado por alto. No tienes que suplicar a un Dios externo por nada. No tienes que ser digno. No tienes que sufrir para merecerlo. Solo tienes que alinear tu frecuencia interna con lo que quieres experimentar externamente. Paul sintió como si velos fueran removidos de sus ojos uno por uno. Entonces, cuando oraba por cosas, comenzó lentamente. Estaba vibrando en la frecuencia de la falta, de no tener, y eso atraía más falta. Exactamente. La oración basada en desesperación y súplica refuerza la separación. Refuerza la creencia de que eres impotente, que necesitas intervención externa, que Dios está lejos decidiendo si responde o no. La criatura hizo una pausa, pero la oración verdadera, la que Jesús practicaba, es diferente. Es gratitud por algo como si ya fuera real. Es sentir la emoción de un deseo cumplido antes de que se manifieste físicamente. Es vibrar en la frecuencia de abundancia, salud, amor, y entonces la realidad se reorganiza para coincidir. Por eso Jesús daba gracias. Antes de los milagros, Paul susurró recuerdos de pasajes bíblicos cobrando nuevo significado. Daba gracias por la sanación antes de que alguien fuera sanado. Daba gracias por los panes antes de multiplicarlos. Sí, porque sabía que en un nivel energético ya estaba hecho. Físicamente, era solo cuestión de tiempo para alinearse. Y cuanto más alineada la frecuencia, menos tiempo toma. Paul se levantó, sacudido por la realización que inundaba su mente. Comenzó a caminar entre los bancos, procesando. Entonces todo lo que enseñé sobre pecado, sobre ser indigno, sobre necesitar arrepentirse, constantemente, se detuvo y miró a la criatura.
Mantenía a la gente en una frecuencia baja. Los mantenía sintiéndose separados,